esta técnica de lote a lote. Si bien no es la única que existe, hay otras más. eh, Algunas empresas, dependiendo del tipo de producto que manejan y de acuerdo a su proceso, emplean estos métodos. Si bien, como mencionaba yo hace un instante, no es la única, existen otras más, como las que vemos listadas acá en la diapositiva, como la técnica de periodo constante, el EOQ, que es la cantidad económica de pedido, siendo esta una de las más usadas, el POQ, la cantidad periódica de pedido, el balance parcial del periodo, el cálculo del costo unitario mínimo, el método Silvermill y el algoritmo de Wagner-Whiting son de los métodos más empleados para realizar el cálculo del lote. Empresas que tienen diferentes tipos de productos o quizás el mismo producto pero en diversas presentaciones, pues programan la producción y determinan el tamaño del lote a producir. Sin embargo, se hace énfasis que cualquier método que se emplee siempre va a tomar como referencia o como base la demanda que se genera por medio de él o los clientes. Con base en las ventas que se registra, la empresa programa la producción, obviamente, ¿no? No sé si ustedes han visto y son observadores. A veces cuando estamos en una tienda, una tienda departamental, perdón, una tienda de autoservicio, la tiendita de la esquina, el Oxxo, etcétera, pues a veces vemos, o a veces en la misma calle, perdón, vemos a personas que trabajan para X o Y empresa, como las empresas refresqueras, como Bimbo, como Sabritas, las cervecerías, etcétera, gente que anda uniformada ahí en la calle. Muchos de ellos son repartidores, otros más son los preventa. Y a través de la preventa, el trabajador levanta el pedido de lo que le va a ser suministrado en los días próximos. Los vemos que llevan unas mini computadoras o equipos electrónicos parecidos a un celular, nada más que un poquito más grandes, donde registran el pedido del cliente. Si fuese de Bimbo, de Sabritas o de cualquier empresa de refrescos, como Coca-Cola, como Pepsi, y a veces no tanto los de Pepsi, es más los de Coca-Cola que emplean métodos y tecnología de punta para facilitar la recolección de la información, pues capturan en esa computadora las unidades que requiere el cliente, ya sea por paquete, por reja, etcétera. Entonces, eso que capturan ellos, los preventa a través de esa computadora, se registra ya sea en el CEDIS o en una de las plantas matrices, donde a través de una computadora, el personal de ventas, junto con el de producción, procesa y recolecta toda esa información para que se vayan generando las órdenes de producción. Muchos productos o muchos programas de producción, perdón, no productos, sino programas, generan de forma automática la orden. Y esa orden en particular especifica el tipo de producto a producir y la cantidad, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, si se va a vender o se requiere envases, por ejemplo, de 1 litro, ¿cuántos se producen de esos envases? O de 600 mililitros, o de 125 mililitros, de 320 mililitros, etcétera. Se va estipulando la cantidad a producir. Eso de forma automática. Si se emplea un software, pues el mismo software me da la cantidad a producir. Pero si no, si la empresa no tuviera el recurso suficiente para comprar un software que le permita calcular las unidades a producir, pues entonces tendrá que hacerlo de manera manual o de forma rudimentaria en papel, este, generando una tabla donde va a registrar la demanda del cliente y tomará como referencia los inventarios para ver si es necesario producir o no es producir. Entonces, en esta primera técnica
lote óptimo, vamos a visualizar cómo se calcula y se determina ese lote. Todos los métodos, aparte de denotar las unidades a producir, especifican también el costo de producción y el costo principalmente de mantener piezas en inventario. Si recuerdan cuando vimos la planeación agregada, empleando el método de nivelación, pues muchas empresas a través de esa nivelación van generando inventario. ¿Y con qué finalidad se genera el inventario? Con la finalidad de abastecer demandas que tienen un crecimiento exponencial. No es lo mismo producir un solo producto con la misma cantidad de piezas, si eso lo vemos graficado, perdón, se va a ver nada más una línea constante, una línea recta, ¿no? Pero cuando hay variación en el producto o cuando se tienen más de un producto, pues el comportamiento pues va a ser diferente, ¿no? No se va a mantener constante, siempre va a tener demandas, un incremento en la demanda y un decremento en la misma demanda. Entonces, este, son comportamientos diferentes. Ahora bien, ¿cómo se hace ese cálculo de lote a lote? Pues no es otra cosa más que igual una base, una tabla donde se va registrando las necesidades netas que se tienen y las necesidades brutas. Y lo único que hace este método es que a través de esa tabla se describen las unidades que se tienen que producir con base a la demanda. Entonces, tenemos aquí un ejemplo que dice así. Una empresa fabricante de bicicletas desea determinar el tamaño de lote considerando los niveles de inventario, para con ello calcular obviamente las necesidades brutas y netas de operación, así como los costos en los que incurrirá considerando que tiene una demanda de producción variable. Y pues lo que vemos acá, voy a hacerle zoom a la tabla. El componente que se está trabajando es el asiento de la bicicleta, no hay ningún tipo de inventario. La necesidad bruta que se requiere de este asiento es de 100 y para cada día, para cada semana, perdón, aquí está expresado en semanas, no son días, está expresado desde la semana 1 hasta la semana 8. Por cada semana se tiene una necesidad bruta diferente. Aquí no hay nivelación. Aquí, en función a los requerimientos del cliente, se tiene variación en la demanda. Entonces, por ejemplo, en la semana 1 se tiene una demanda de 100 piezas, en la 2 110, en la 3 220. En algunas se incrementan y en las otras decrece, como en la semana 5, la semana 6 y demás, ¿no? Entonces, estas son las necesidades brutas que tiene la empresa. Puede tenerse necesidades o producciones extraordinarias que se programan. En este caso no hay ninguna programada, está así en blanco la celda. Después se describe el inventario disponible. Como aquí no se tiene nada inicial, ningún inventario inicial, por eso lo vemos acá toda la celda en cero. Después de ello, se describen las necesidades netas. Si hubiese inventario, las necesidades netas serían diferentes, pero como no hay inventario, entonces las necesidades netas son iguales a las necesidades brutas. Entonces, si la demanda es de 100, la necesidad bruta es de 100 y la necesidad neta también va a ser de 100. Si la necesidad neta es de 100, entonces se recibe la orden con esas mismas unidades. Aquí lo único que los va a ir diferenciando va a ser el inventario, pero como no hay inventario, por eso son las mismas cantidades que vemos en las tres celdas. 100 de necesidades brutas, 100 de necesidades netas y por obvio la orden para producir va a ser de 100. Ahora bien,
cómo eh, la producción, para producir una unidad o 10 unidades, 100 unidades o 1000, se requiere programar con anticipación. En la semana 1 se programa el lanzamiento de la semana 2. Las programaciones se hacen con anticipación. Lo mismo pasa para la semana 3. Se programa en la semana 2 el lanzamiento de la semana o de la demanda de la semana siguiente, que sería la semana 3, y así sucesivamente se indica y se especifica. Este dato de lanzamiento va a servir para después hacer o alimentar el MRP y entonces solicitarle al proveedor con tiempo y con anticipación el suministro de los componentes necesarios para fabricar el producto. Se anexa el costo de mantener inventario, en este caso no hay nada, entonces solamente se especifica aquí la cantidad. El costo de preparación, tanto en el método de lote a lote como en el de EOQ, se calcula y se determina el costo de preparación. ¿Qué es el costo de preparación? Por ejemplo, si se van a producir 100 unidades o 1000 o la cantidad que ustedes consideren, el hecho de, por ejemplo, manipular los materiales desde que salen del almacén hasta que entran a la línea de producción, si en ese lapso de tiempo y de distancia se emplea un montacargas, se emplea o maquinaria, se emplea mano de obra y se emplea un tiempo, esto genera un costo. Mover el material de un punto A a un punto B, emplear maquinaria, emplear un montacargas, emplear un equipo, genera un costo. Ese es el costo de preparación. O bien, vamos a pensar, es una máquina inyectora de plástico. Las máquinas inyectoras tienen una tolva donde se vacía la materia prima. Si la máquina está automatizada, quizás haya un tubo que vacíe el material plástico virgen sobre la tolva. Ese tiempo que tarda en llegar el material a la tolva es un tiempo de preparación y se calcula el costo de preparación de ese tiempo. Al final de cuentas, habrá una persona que esté manipulando esta máquina donde está vaciando el material y tener mano de obra pues implica un costo. Los materiales son un costo. O bien si esta operación se hiciera de forma manual y una persona vaciara el material, por ejemplo, con un costal, no sé, con algún recipiente, sigue siendo un costo de preparación. Todo, como lo decía yo en la sesión pasada, toda actividad que se genera dentro de la empresa genera un costo. Y para calcularlo hay que hacer todo un prorrateo para saber qué valor o qué costo se le va a asignar a X o Y operación. Esto lo tenemos que hacer obviamente con ayuda de los contadores, ellos que manejan de una manera más eficiente y práctica ese prorrateo y se asigna entonces el costo de preparación. Entonces, para esta demanda de producción de 100 unidades, el costo de preparación es de 180 pesos. Y después se determina el costo total, que es la sumatoria del costo de mantener más el costo de preparación, nos da como resultado el costo total. Pero hago énfasis que aquí no hay inventario, ¿sí? Por eso nada más está considerado el costo de preparación, que son los 180 pesos. Entonces, para cada semana, al no haber inventario, el lote de producción es exactamente el mismo, es la necesidad bruta, es igual a la necesidad neta y por obviedad es la misma orden de producción con las mismas unidades a producir. Y para cada semana, pues se planea y se proyecta
una semana antes la necesidad bruta a producir. No hay mucha ciencia, realmente las celdas en este caso son iguales y como no hay un inventario, hago énfasis otra vez, los costos siguen siendo los mismos, nada más se considera el costo de preparación. Entonces, en esta técnica de lote a lote, así es como se determina y se calcula. En la siguiente técnica, que es de periodo constante, acá la única diferencia va a ser el nivel de inventario. ¿En qué consiste esta técnica? Pues en la agrupación de la demanda con base en el tiempo. Y para determinarla, toma en consideración el nivel de existencia que se tenga en el inventario. Entonces, voy a hacerle un zoom a esta tabla, o lo mejor dicho, voy a ser más grande, para ver cómo funciona. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. En este caso es el manubrio. Inicialmente o de periodos pasados no había un inventario, pero ahora para las semanas de la 1 a la 8 se tiene lo siguiente. Si en la semana 1 o en cualquiera de las semanas no hay demanda, se coloca un 0. Si hubiese demanda en la semana 1, pues aquí se colocaría la cantidad de la demanda como lo vimos en el caso pasado. Luego, el inventario disponible, quizás de semanas pasadas o de periodos pasados, hubo un sobrante, ese se registra como el inventario inicial o el inventario disponible. En este caso es de 1300. ¿Cuáles son las necesidades netas? La necesidad neta, si no hay una demanda, pues obviamente que no hay necesidad de producir, ¿sí? Por lo tanto, no hay orden de producción, pero sí se registra el lanzamiento de la producción para la siguiente semana, que es de 250. Acá, en el cálculo de los costos, sí hay una variación porque se tiene inventario disponible. Son las 1300 unidades por el costo de mantener más el costo de preparación, da 6,680 pesos. Para la semana 2, que se tiene una demanda de 250 piezas, la demanda es de esas unidades, pero la necesidad de producción es de 0. ¿Por qué no se produce? No se produce porque hay inventario. Si no hubiese inventario, entonces sí se tendría que producir, pero como lo hay, se ocupa ese inventario. Entonces se tenían 1300 menos 250, ahora el inventario es de 1050. No hay necesidad de producción, no hay orden de producción, se toman del inventario las 250. Y entonces para calcular el costo, solo se multiplican las unidades que hay en inventario por 5 más los 180, da 5430. Para la siguiente semana hay que considerar el inventario final, que fue de o es de 1050. Entonces, nuevamente, se lanza la orden de producción para la siguiente semana, que es de 120. Entonces, 1050 ahora menos 120 quedan 930. 930 por 5 más el costo de mantener, perdón, da 4830. No hay necesidad de producción, vuelvo a insistir, porque se están considerando las piezas o el producto que hay en inventario. Y así va a ser hasta cuándo, hasta que se acabe el inventario. En la cuarta semana la necesidad es de 425. 425 que se requieren
bueno, 930 menos 425 quedan 505. Por 5 más 180, 2705. Aquí todavía queda un inventario de 505 piezas, pero se observa que en las semanas 5 y 6 no hay demanda de producción. Por lo tanto, pues no influye tanto en la necesidad de producción, ni en la recepción de la orden, ni en el lanzamiento. Si no hay demanda, pues no hay nada que producir. Algunas empresas, eh, pues como tienen que pagar nómina, lo que hacen es que aunque no haya demanda, producen. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran desventaja es que se está generando inventario que posiblemente no se venda. Esa es una. Dos, pues vas a tener que pagar mano de obra y comprar materia prima para producir. Entonces, puede no resultar tan conveniente hacerlo. Lo más conveniente es que si no hay demanda, pues no produces nada. Al personal, ¿qué le puedes hacer si no lo quieres regresar a casa o si no lo quieres tener inactivo dentro de la empresa? Pues se aprovecha para hacer actividades como por ejemplo de mantenimiento, de limpieza. Algunas empresas, por ejemplo, ocupan al personal para hacer mantenimiento a las instalaciones, los ponen ahí a pintar, a limpiar espacios que quizás no se limpian comúnmente o normalmente, y entonces estás ocupando a tu personal, no lo tienes ahí parado, ocioso, sin hacer nada, y está ocupado. Ahora, para la séptima y octava semana, entonces sí hay una demanda, es de 124, había 505 menos 124, 381 por 5 más 180, 2085. Se registra la demanda de la siguiente semana, 365, bueno, 381 menos 365 quedan 16, por 5 más 180, 260. Inventario final de este periodo van a ser 16 piezas. Si hubiese una semana 9, 10 y demás, y ya no hay inventario, entonces sí habría una necesidad neta de producción. El inventario o el costo del inventario para estas 8 semanas, quizás fueron los primeros 2 meses del año, fue de 22,350. Entonces, así es como funciona esta técnica que se le llama del periodo constante. Periodo constante por el nivel de inventario que se tiene. Y obviamente no hay ninguna necesidad de producción. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario.